Bueno, buenos días. Vamos a ir empezando. Les comentaba hace un ratito que hay tormenta, así que puede ser eso alguno de los inconvenientes para ingresar. Eh, Así que bueno, primeramente les voy a pedir por favor a todos que silencien los micrófonos, así nos podemos escuchar bien, ¿sí? A lo último, eh, a lo último de la capacitación, a medida que quieren ir haciendo preguntas, pueden ir activando, ¿sí? En eso no hay ningún problema, solo al principio es para poder escucharnos. Bien, bueno, mi nombre es Analía Buscaroni, ya me vieron en los videos, soy licenciada en enfermería, este, soy enfermera hace 16 años. Y bueno, desde mis inicios, antes de ser enfermera y luego en mis inicios de la enfermería, trabajé con pacientes adultos mayores, en principio en hogares de la tercera edad, en residencias gerontológicas y, y bueno, después luego ya siendo enfermera continué con eso y también por más que trabajo en hospital, siempre me aboqué al adulto mayor eh, en todos sus aspectos, pero ya tenía mi deseo de continuar formándome no solo en la salud mental, sino en todo lo que tiene que ver con el adulto mayor, por mi experiencia y por mis gustos, digamos. Así que, bueno, seguí ese mi camino y acá estamos durante todo este tiempo, varias capacitaciones, más allá de los posgrados, ¿no? Así que, bueno, la idea de hoy es poder hablar un poco de lo que es lo que son las úlceras por presión en los pacientes adultos, ¿sí? Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Primero contarles, antes de empezar a compartir, que, bueno, las úlceras por presión, bueno, ya vamos a ver lo que es, qué significa para nosotros como cuidadores. Eh, que las úlceras por presión se ha detectado que son un problema para la salud. ¿Por qué? Porque no es solo una lesión aislada de una persona que tiene una persona, sino que es un problema para el personal de salud, para los cuidadores y propiamente y en especial para la persona que la padece, es un problema de salud porque de manera sola agrava la situación de esa persona, ¿sí? Puede ser que esa lesión aparezca a causa de una enfermedad o puede ser que aparezca solamente de manera aislada y entonces ya condiciona de por sí, de esa manera, a la persona que la está padeciendo. Entonces es un gran problema para la salud, en este caso argentina, la salud pública y la salud privada, porque también no solo la incidencia es con respecto a lo que padece el paciente o la persona que la está teniendo, esa úlcera, esa lesión, sino que también se habla y se tiene en cuenta los costes, es decir, los gastos que genera en sí una persona con úlcera por presión. ¿Por qué se dice esto? Porque no es solo el gasto en sí, si hay que hacerle una limpieza o todo lo que lleva a esa lesión, sino la el largo tiempo con que la persona debe pasar con esa lesión provocada por una presión ejercida en el cuerpo, por lo general son lesiones de larga estadía, y entonces eso en sí es lo que conlleva al gasto, primero en salud y segundo el gasto físico con respecto a los recursos, no solo materiales, sino humanos, el cansancio del personal de salud y todas esas cuestiones. Así que por eso es importante hoy estar hablando de este tema con ustedes eh, para prevenir, tratar de prevenir la aparición de ellas, de estas lesiones que ahora vamos a ver qué son, cómo se desarrollan,
qué factores la potencian, ¿sí? Eh, y también contarles que ya sabemos, estábamos hablando de la problemática de la úlcera por presión. Eh, entonces, ¿qué hacer, sí? Ahí estoy accediendo. Entonces, no solo sabemos la problemática que generan estas lesiones, sino que Argentina, más allá de que se estudia qué son las úlceras por presión, empezó a hacer un trabajo ahora eh, sobre prevención en las úlceras por presión. En el 2018 se reunieron expertos en heridas de todas las provincias, de las 24 provincias. Este fue hace relativamente poco porque fue antes de la pandemia, viendo, si bien el avance de la tecnología y la disposición y la oferta de la salud, hablando de lo público, porque privado también hay, pero hablando de lo que debería ser del Estado para poder atender a todas las personas, si bien hay un avance en la tecnología, en la oferta de servicios de salud, eh, en la oferta del recurso humano, en la calidad del recurso humano, todo eso se fue enriqueciendo. Eh, Se nota igual una prevalencia, una incidencia en lo que es las úlceras por presión. Se sigue marcando, se sigue viendo ese flagelo, ¿sí? Para el personal de salud. Entonces Argentina empezó a estudiar esto para entender primeramente cuáles serían las causas y para consensuar modelos de tratamientos o prevención. Como les decía, en el 2018 se hizo este estudio en las 24 provincias, donde de cada provincia participaron expertos en heridas y en úlceras por presión. De ese estudio, lo que se arrojó fue que, porque en realidad el estudio empezó en el 2018 y está continuando, ¿sí? Esta primera instancia, lo que se quería hacer era primeramente conocer el porcentaje de personas con úlceras por presión. Todo esto se hizo a través de encuestas online y encuestas físicas, con todas las mayores instituciones de mayor grado, en las instituciones que poseían cuidados críticos y otras instituciones que no eran de cuidados críticos, pero que sí atendían, por ejemplo, o su población eran personas gerontes. Entonces, eh, con ellos hicieron las encuestas y se arrojó, ahora solo vamos a hablar porque el estudio arrojó todos los porcentajes de todas las edades, pero nosotros nos vamos a abocar de los adultos mayores, ¿sí? Se arrojó que de las 24 provincias, de un total esa sería la muestra del 100%, porque se hizo en todas, el 22,5 correspondían a pacientes que tenían úlceras por presión, correspondían a pacientes adultos, ¿sí? Y después, también, de estos pacientes adultos, el 48,3, que es muchísimo, desarrollaron las úlceras o estas lesiones por presión nosocomiales, es decir, en los hospitales eh, o en los sanatorios o en las instituciones de la tercera edad. Esos son los nosocomios. Así que este porcentaje es muy alto, por eso se estaba viendo el problema en Argentina y por eso se decidió hacer algo, ¿sí? Eh,
de estos adultos, volvemos a repetir, del 22,5 de los adultos, el 48,3 de estos adultos desarrolló la úlcera por presión en la internación o en el hogar de la tercera edad donde estaba residiendo, ¿sí? Y a su vez, todo se iba haciendo en base a los porcentajes. A su vez, Perdona, Analía. sí, Pedile a los participantes que cierren los audios porque se escucha todo y va a salir mal la grabación. sí, les pido por favor que vayan silenciando, yo por ahí no me doy cuenta de eso, silenciando por favor los micrófonos, así nos podemos escuchar bien. Se va escuchando todo, se escuchan vibraciones, se escuchan los ruidos de los celulares. Ahí estamos. Bien, seguimos. De esta cantidad que yo les decía, que de casi la mitad de los encuestados, de 48,3 de pacientes que desarrollaron su lesión por presión dentro del nosocomio, de este porcentaje, a su vez, el 57% son de edad avanzada, es decir, mayores de 65. O sea, casi el 60% de esas personas que desarrollaron la lesión dentro de la institución son de edad avanzada. Así que todo esto es unos datos. ¿Por qué les estoy contando esto ahora? Porque justamente son datos importantísimos a tener en cuenta eh, para poder trabajar o tratar una úlcera por presión. Bueno, sin aburrirlos, vamos a empezar con lo que es, lo que queremos mostrar de lo que es la úlcera por presión. Bien. Eh, Abajo de todo, Analía. eh, ¿Vos querés poner la pantalla completa? claro, pero arriba allá arriba lo tengo, pero me aparece esto del Zoom. Y no lo puedo poner. Mirá abajo de todo en la pantalla, Ajá. a la derecha, abajo a la derecha, ¿viste donde tiene para agrandar y achicar? Al lado a la izquierda, tenés que apretar el atril. No, a la izquierda, al lado del signo menos que está. Abajo de todo, Ahí está. Claro, porque eso yo lo tenía ya. ahí está. Ahí está. No sé si escuchan los truenos. Acá en realidad Es terrible en todos lados. se está cayendo el mundo afuera. Bueno, bien, empezamos, así podemos terminar. Entramos de lleno en lo que son las úlceras por presión, ¿sí? Primero, antes de empezar las úlceras por presión, eh, es necesario saber y conocer cuáles son las posiciones que adopta una persona. Vamos a hablar de las posiciones que adopta una persona internada o con algún padecimiento y tiene que pasar una estadía o en el hogar de la tercera edad, en el geriátrico, o que por alguna cuestión en su domicilio, alguna cuestión de enfermedad en su domicilio deba permanecer el mayor tiempo posible
encamado, es decir, en cama, ¿sí? Para entrar antes, primeramente, antes de empezar a hablar en sí de las úlceras por presión, debemos también conocer las posiciones que toma el paciente en la cama. Ahí estamos viendo la posición de decúbito, supino o prono, ¿sí? También esta posición se conoce como decúbito dorsal y ventral. Es decir, supino está boca para arriba y decúbito prono, boca para abajo sobre su vientre con la cara lateralizada. Muy bien. La siguiente es la posición Fowler o semi-Fowler, ¿sí? A lo mejor todos están familiarizados con estas distintas posiciones, pero es bueno conocerla por su nombre y qué podemos o en qué situaciones cada paciente puede o debería estar en esa posición. En la posición Fowler, ahí, bueno, la imagen no se ve bien, pero por lo general hasta 90 grados podría quedar la cama. Esa es la posición Fowler, ¿sí? Eh, Muy usada en las personas que, con padecimientos respiratorios, con dificultades respiratorias, con dificultades para la dilución durante la alimentación, ¿sí? Eh, Muy usada esta, es una de las posiciones más utilizadas. Y la semi-Fowler alrededor de unos 45 grados o un poquito menos, ¿sí? La otra posición también común es la de decúbito lateral, ¿sí? Son las posiciones que adopta la persona en la cama por diferentes circunstancias. Decúbito lateral puede ser izquierdo o derecho. Y esta posición es la posición de Rose. Si bien se usa también bastante y no se sabe mucho cómo se llama, pero justamente es esto, se llama la posición de Rose. Eh, Se usa mucho, digamos, en cirugías de cabeza y cuello, por lo general de cuello, pero nosotros como cuidadores lo utilizamos muchísimo también, a veces sin darnos cuenta, para exploraciones en la cabeza y generalmente para el lavado de cabello en un paciente que debe estar en cama mientras se esté bañando, haciéndole el baño en cama. Esta posición es muy usada para el lavado de cabello. Muy bien. Y esta también muy utilizada por nosotros, el personal de salud. En realidad, todas las que estamos viendo son las más utilizadas, porque hay muchísimas más posiciones. Esta es la posición de Trendelenburg, que es con las piernas ligeramente elevadas hacia arriba en la cama, ¿sí? Eh, Esta posición favorece muchísimo el retorno sanguíneo, por eso se usa mucho, para favorecer, digamos, la eliminación de líquidos o para personas que tienen retención de líquidos, lo que se llama edema, o simplemente una hipotensión también. ¿Por qué? Porque justamente, como decíamos, favorece la circulación sanguínea. Entonces, de esta manera, bueno, eh, favorece el retorno venoso y ayuda a la hipotensión. Y con respecto a los líquidos, ayuda justamente al retorno de los líquidos que se concentran en las extremidades inferiores. Y la posición genupectoral, ¿sí? Esta posición es muy utilizada por lo general para exploraciones rectales, eh, valoraciones genitourinarias y todas esas cuestiones. Bueno, en este paciente está de lado, está de costado, muy parecido
a el decúbito lateral. Esta es la posición de Sims. A diferencia del decúbito lateral, el paciente tiene la pierna un poco más flexionada hacia adelante, con la rodilla así. Eh, entonces, esta es la que se conoce como la posición de Sims. Esta posición se adopta por lo general para cuando las personas están doloridas por alguna cuestión renal o abdominal. Por lo general es una posición que la persona toma para disminuir el dolor. Pero por otro lado, nosotros, el personal de salud y cuidadores, digamos, todos personal de salud, eh, colocamos en esta posición a las personas para hacerle un enema, cualquier tipo de enema, ¿sí? La posición de Sims es la única posición para realizar un enema. Sabemos que los enemas son de distintos tipos. Están los comerciales y de venta libre, como el Enemol, y obviamente los indicados por el médico, los enemas evacuantes. Siempre, siempre, cualquiera de los tipos de enemas, ya sea el Enemol que la persona a nuestro cuidado se realiza siempre, o los enemas evacuantes indicados en enemas evacuantes o de retención, o todos los que existan indicados en la institución de salud, siempre se deben hacer en esta posición, ¿sí? La posición de Sims. Y siempre también, no es solo la posición de Sims, que es de estar de costado, sino para hacer, por ejemplo, puntualmente hablando de un enema, es la posición de Sims sobre el lado izquierdo. ¿Por qué sobre el lado izquierdo de la persona? Y porque justamente vamos a hacer un enema y necesitamos tener en cuenta la posición anatómica de nuestro sistema digestivo, puntualmente del colon, ¿sí? Dada por la posición anatómica del colon, se debe hacer un enema en la posición de Sims del lado izquierdo. Bueno, la posición ginecológica, que es estar de manera supina con las piernas flexionadas, muy utilizada también en las exploraciones ginecológicas y también en los estudios rectales. Y también, obviamente, en las higienes perineales. Esta posición es la de la epidicotomía y se parece mucho a la ginecológica, a diferencia de que posee los cabestrillos para colocar las piernas o los pies. Utilizada en ginecología y también en cirugías rectales, dependiendo de qué tipo de cirugía. Muy bien. Bueno, seguimos yendo camino a lo que es la úlcera por presión. Pero también, antes de llegar a eso, debemos conocer cómo está compuesta nuestra piel. ¿Por qué? Justamente porque es importante eso. Nosotros vamos a hablar de lesiones, de tipos de lesiones o de grados de las lesiones, y anteriormente debemos tener o refrescar lo que es el contenido y el conocimiento de las capas de nuestra piel, ¿sí? Para luego, después, cuando estemos hablando de los grados de úlceras por presión, tengamos en cuenta las capas de la piel. Bien, nuestra piel está compuesta por 10 capas. ¿Sí? La externa, que es la epidermis, ahí la pueden ver, quiero que la aprecien bien ahí en la imagen. La epidermis es la capa externa, ¿sí? Después sigue la dermis, que es la capa del medio, es interna a la epidermis, y contiene muchas estructuras que ya vamos a ver. Y luego, a lo último, la capa más interna
se llama hipodermis. Es importante que podamos conocer esto para luego identificar los grados de úlcera por presión. Vamos a ir viendo las características un poquito en general de cada una de las etapas de la piel. Muy bien, la epidermis, bueno, justamente es la parte, como ya les decía, la parte exterior de la piel. Tiene como función proteger, lo que dice ahí, proteger a las capas internas de la piel, principalmente. Esa es la función de la epidermis. Bueno, en toda la epidermis se encuentran células que producen la queratina. La queratina es una sustancia que favorece la hidratación y la fortaleza de la piel, ¿sí? Y también en la epidermis se encuentra lo que es la melanina. La melanina es también es la sustancia que le otorga el color, la pigmentación a la piel. Depende del grado de melanina que poseamos nosotros, es nuestra pigmentación. La siguiente capa de la piel, la dermis, ya si ustedes después vuelven a la imagen, ahí ya hay otras estructuras, ¿sí? Es la parte interna de la piel y es de tejido conjuntivo, ¿sí? Hay diferentes tejidos en nuestro organismo. Esa parte esa capa de la piel es de tejido conjuntivo y en ese tejido hay vasos sanguíneos, glándulas sebáceas y sudorípadas. Ahí ya hay otras cosas con otras funciones y otra importancia, ¿sí? Pasan ya por ahí los vasos sanguíneos, cantidad, y las glándulas sebáceas y sudorípadas, que son las encargadas de nuestra transpiración. También hay nervios, folículos pilosos y otras estructuras. Los folículos pilosos son donde nace el vello. Todo eso se produce en la dermis. Y en la capa más interna, más profunda de la piel, que es la hipodermis, ahí ya se encuentran las células grasas o el tejido adiposo, que tienen como función principal ese tejido adiposo, la de conservar el valor del cuerpo, ¿sí? Esta última capa de la piel, la más profunda, ahí ya se encuentra lo que es la grasa de nuestro cuerpo, y la función de ese tejido adiposo es la de conservar el calor de nuestro organismo. Así que repasemos, la epidermis es la capa superficial o externa de la piel, que tiene queratina y melanina, que cada una de ellas tiene sus funciones, ¿sí? Y la función de la epidermis es proteger a las capas internas del mundo exterior. Después está la dermis, que ya ahí hay vasos sanguíneos, es de tejido conjuntivo, hay nervios, glándulas sebáceas y otras estructuras, ¿sí? Y luego está la epidermis. Ahí es donde se encuentra el tejido adiposo encargado de la protección o de la conservación del calor. Muy bien. Ahí ya vemos lo que son las úlceras por presión en sí, específicamente. Hablando de todo del estudio que arrojó el estudio de Argentina en 2018, ahora vamos a ver bien en sí qué son las úlceras por presión. ¿Sí? Es algo que nosotros trabajamos mucho, pero muchas veces no sabemos sus grados, sus consecuencias o sus maneras de prevenirlas. Las úlceras por presión son lesiones en la piel o el tejido subyacente, es decir, de alrededor, generalmente sobre una prominencia ósea, que se producen debido a la acción de una fuerza o combinada con el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta lesión generalmente sobre una prominencia ósea, es decir,
en una parte dura ósea del organismo que se produce debido a la acción de la fuerza, es decir, esa presión que ejerce esa prominencia ósea sola o combinada con el movimiento, porque puede ser que en el movimiento también nos hayamos lesionado o la persona a nuestro cuidado se haya lesionado. Primero a tener en cuenta, ¿sí? Vamos a ir repasando o viendo los que son los factores de riesgo, porque luego vamos a hablar de ello, qué hacen con respecto a las úlceras por presión. Primeramente, separar qué es un factor de riesgo y luego los factores de riesgo de manera plural. El factor de riesgo es la situación que estando presente incrementa la probabilidad de aparición de un determinado daño. Es decir, una situación que si está, nos incrementa la probabilidad de que nos aparezca un daño. Y luego vamos a ver vemos ahora los que son los factores de riesgos de manera plural. Los factores de riesgo son las condiciones, conductas o estilos de vida que nos exponen a mayor riesgo de presentar o padecer una enfermedad. Es decir, primeramente estábamos hablando en plural y ahora primeramente hablábamos en singular y ahora en plural. En plural, los factores de riesgos, repetimos, son las condiciones o conductas o estilos de vida de situaciones que nos exponen a mayor riesgo de presentar una enfermedad. ¿Todo eso para qué? Para ahora ver puntualmente cuáles son los factores de riesgos específicos de las úlceras por presión. Les pongo en casi todos las diapositivas, las UPP, porque así las van a ver, incluso las van a ver así en las indicaciones médicas. Úlceras por presión, esa es la sigla. Bueno, ya vimos lo que es un factor de riesgo, los factores de riesgo, y ahora vamos a hablar de los puntuales sobre las úlceras por presión. Un factor de riesgo es la fricción y fuerza de cizallamiento. Ahí hay un error de tipeo. Cizallamiento, fricción y fuerza de cizallamiento, que eso es la acción y la fuerza que existen sobre las paredes de la circulación sanguínea. ¿Sí? Por favor, Laura, ¿podés apagar el teléfono? Perdón, el micrófono. Gracias. La fricción y fuerza de cizallamiento, les decía, es la presión que ejerce sobre las paredes de la circulación sanguínea, en este caso. La presión que se ejerce sobre la circulación sanguínea y otra fuerza exterior, en este caso. Se está hablando de la presión o la fuerza que se encuentra en la piel, sería en la circulación sanguínea, que está apoyada. No sé si me explico. Está apoyada sobre una prominencia ósea o sobre una prominencia dura. Otro factor de riesgo es la inmovilidad prolongada. La nutrición inadecuada, otro factor de riesgo es la incontinencia, que se sabe es la incapacidad para retener esfínteres anal y vesical. Otro factor de riesgo es la disminución del estado mental. ¿Por qué? Disminución del estado mental se refiere a personas que tienen disminuida la capacidad para comprender, para orientarse,
para recibir órdenes por el tema de la comprensión, ¿sí? Eh, Personas que tienen desorientación en tiempo y espacio, y entonces esa disminución del estado mental genera lo anterior, por ejemplo, genera inmovilidad, genera una nutrición inadecuada, también genera incontinencia. Por eso la disminución del estado mental es un riesgo para padecer úlceras por presión. Otro riesgo es la disminución de la sensibilidad, que va de la mano también con lo anterior, puede ser. La disminución de la sensibilidad en el cuerpo, la parestesia o propiamente derivada a otra comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidades, primeramente de la morbilidad se está hablando de enfermedades. Comorbilidad se habla de otras patologías que tiene la misma persona, ¿sí? Cuando hablamos acá de este riesgo, de este factor de riesgo, de disminución de la sensibilidad, puede ser a causa de otra comorbilidad, es decir, otra enfermedad que tenga nuestra persona a cargo, como por ejemplo secuelas neurológicas, secuelas de los accidentes cerebrovasculares o secuelas de los accidentes de tránsito, con respecto a eso principalmente, ¿sí? Otro factor es la hipertermia que es la eh, temperatura corporal por encima de los valores normales. Nuestros valores normales son 36, 30, hasta 37, ¿sí? Por lo general es eso, por encima de 38 ya es fiebre, e hipertermia ya se habla por encima de los 39 grados, ¿sí? Esta hipertermia que puede ser causa o síntoma o signo de otras enfermedades, también favorece a la aparición de las úlceras por presión porque eh, está comprometiendo al estado de la piel cuando hay fiebre, ¿sí? Porque hay otras cosas que son propias de la fiebre, de la hipertermia, que se producen en la piel. Bueno, como por ejemplo sudoración, palidez y un montón de otras cosas más que son, para hablar de otro tema propiamente de la fiebre y de la hipertermia, pero en sí, al estar la hipertermia, favorece o se toma como factor de riesgo de las úlceras por presión, por eso, porque interviene en el estado de la piel. Bien, y otro factor de riesgo es la edad avanzada, porque ya sabemos todo lo que pasa, todo lo que posee una persona de edad avanzada o de la tercera edad, como lo quieran llamar, la disminución de su estado mental, posee casi todas estos factores de riesgos anteriores que estuvimos mencionando, ¿sí? Propios de la edad. Muy bien. Y ahora pasamos ya de lleno a los grados de las úlceras por presión. Ya habíamos visto lo que es, recuerden lo que es una úlcera por presión, la lesión de tejidos y sus tejidos adyacentes, ¿sí? Y tenemos que saber que las úlceras por presión se diferencian en grados. Primero para identificarlas y luego para los cuidados específicos, para poder brindar los cuidados específicos, ¿sí? Ahí están en las imágenes cada uno de los grados. Si pueden ver en el grado 1, es un eritema cutáneo, ¿sí? Es solamente un eritema cutáneo, la del grado 1. No palidece, quiere decir que ese eritema se queda de ese color rojizo. No palidece, es decir, que no vuelve al estado natural de la piel de la persona. La piel todavía está intacta, ¿sí? Si bien hay un eritema cutáneo, la piel todavía está intacta, ¿sí? Y en este primer
grado hay dolor. Eso es importante saber en la persona, nuestro paciente, si tiene o no tiene dolor con respecto a esa lesión que está teniendo por presión. En el grado 1 es el eritema cutáneo, pero la piel está intacta. Sí hay dolor o escozor, es decir, deseos de rascarse, picazón, y afecta solamente la epidermis. ¿Sí? Es como lo que se conoce como la primera instancia de la dermatitis del pañal. Es la primera instancia porque luego la dermatitis del pañal puede avanzar, ¿sí? Así que bueno, repasemos la de grado 1, solo está el eritema cutáneo, la piel está intacta, hay dolor o escozor y afecta solo la epidermis. ¿Está? Luego ya pasamos a la otra, a la siguiente, la de grado 2, la úlcera por presión del grado 2. De grado 2 ya hay una pérdida parcial de la piel, es decir, hay una abrasión de la piel, hay presencia de lictena. La lictena son las ampollas que tienen una sustancia líquida en el interior, que es nuestro suero, ¿sí? Es un de aspecto ceroso. Esa es la lictena, la famosa ampolla. O cráter superficial, ¿sí? Es dolorosa, es muy dolorosa, y afecta tanto a la epidermis o a la dermis o a ambas, ¿sí? Es muy dolorosa y puede afectar a estas dos capas de la piel, ¿sí? Cuando la lictena se rompe por sí sola, ahí es donde se produce la abrasión. Esto siempre empieza con la lictena o la ampollita, que muchas veces no la detectamos porque enseguida se rompió. Entonces ahí es donde se produce la abrasión. Así que recordemos, la de grado 2, hay una pérdida parcial de la piel por la abrasión, es dolorosa y afecta o incumbe a la epidermis o a la dermis o a ambas, ¿sí? Bien, siguiendo con la escala está la del grado 3. Si pueden ver ahí bien la imagen, hay pérdida total de la piel, hay presencia de lesión o necrosis. La necrosis es la presencia de tejido muerto, ¿sí? Tejido muerto es necrosis, ya vamos a ver más adelante igual. Eh, Les decía que hay pérdida total de la piel, hay una lesión o necrosis subcutánea sin llegar a las fascias y puede ya que no haya dolor. Es decir, nosotros ya vimos lo que son las partes de la piel, eh, y con respecto a eso ya podemos ir visualizando hasta dónde va llenando la úlcera por presión, ¿sí? La de grado 3 ya hay pérdida total de la piel, hay lesión o necrosis, y ya puede que no haya dolor. ¿Por qué el tema de sí o no dolor? Porque cuando hay necrosis, hay tejido muerto, como les decía, y entonces se murieron las terminaciones nerviosas. Por eso, nuestro paciente ya empieza a no directamente a no sentir dolor, porque en ese tejido ya se murió con él las terminaciones nerviosas. Y ya en la úlcera por presión de grado 4, eh, directamente también hay pérdida total de la piel. La destrucción es extensa, esa es la diferencia con el grado 3. Hay necrosis o lesión ya que compromete el hueso. Por lo general ya podemos ver el hueso, se hace como una fístula que es el canal abierto en la lesión, y podemos llegar a ver el hueso muchas veces, o obviamente si vemos hueso pasamos por músculos y es totalmente indolora. Cuando estamos hablando de úlceras por presión, ya sea más o menos desde el grado 3
y el grado 4 son úlceras por presión, pero ya se conocen como las escaras, ¿sí? Cuando estamos hablando, repito, de las úlceras por presión de grado 3 y 4, ya podemos hablar de lo que se llaman escaras, ¿sí? Repetimos, en las úlceras por presión del grado 4, ya hay pérdida total de la piel, la destrucción es extensa, hay necrosis o lesión del hueso, y es totalmente indolora. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente. Ya ese tejido está muerto, por lo tanto no hay terminaciones nerviosas y por eso, a pesar de que sea tan grande la lesión, el paciente no siente dolor. ¿Sí? Así que repasemos. Grado 1, solamente el eritema, la piel está intacta y afecta la epidermis y hay dolor. En el grado 2, la pérdida parcial de la piel ya aparece la abrasión de la piel por la lutena o el cráter superficial, también es dolorosa y afecta la eh, epidermis y la dermis. Ya en la de grado 3, ya vamos más profundo, hay pérdida total o parcial de la piel, eh, puede aparecer las lesiones o necrosis subcutánea sin llegar a la fascia y ahí puede ser que no haya dolor. Proseguimos a lo que son ya las escaras. Del grado 4 hay pérdida total de la piel, la destrucción es extensa, si hay necrosis o lesión del hueso o músculos y es totalmente indolora. Bueno, y ahí mostramos propiamente a las escaras. Escaras es tejido muerto, que son las necrosis, que con el tiempo se desprende de la piel. Eso solo con el tiempo se va desprendiendo de la piel. ¿Sí? Estamos viendo una escara sacra y una escara en el talón. Se pueden apreciar ahí el tejido negro o oscuro, es el tejido muerto con necrosis. Eso solo después, a medida que se va regenerando la piel, se va desprendiendo ese tejido. Muchas veces, la mayoría de las veces, se hace solo de manera natural y muchas otras veces un médico hace lo que se llama un toilet, es decir, una limpieza de la escara. Retira de manera mecánica, en el lugar adecuado obviamente, eh, retira el tejido con necrosis, el tejido necrosado. Muy bien. Vamos a hablar de lo que es la escala de Norton, que justamente esta es la escala que nos ayuda a medir y que se usa para medir las úlceras por presión, ¿sí? Bueno, ahí lo dice, la escala de Norton mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión, ¿sí? Esta escala de Norton valora 5 apartados con una numeración del 5 al 20, donde, por ejemplo, más o menos desde el 5 al 12, es muy alto el riesgo de padecer la úlcera por presión, y del 16 al 20, la última parte, es muy bajo el riesgo de padecer. Recordemos cuáles son los riesgos de las úlceras por presión. Esta escala de Norton, ya decíamos, nos ayuda a medir el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión y se valora en apartados del 1 al 4, o sea, de 4 en 4, es decir, desde el 5 al 20. Repetimos, cuando una persona nos da, según esta escala de Norton, un valor muy bajo desde el 5 al 2, quiere decir que
esta persona, nuestro paciente, tiene muy alto riesgo de padecer una úlcera por presión. ¿Y cuáles son estos apartados que estudia esta escala? Bueno, justamente tiene que ver también con los factores de riesgo que estábamos hablando anteriormente, los factores de riesgo de padecer úlceras por presión. Estos apartados son, que valora esta escala, son el estado físico general, el estado mental, la movilidad, la actividad y la incontinencia. Y todo eso, recordemos que esta escala va en apartados del 1 al 4, todo eso va generando un resultado en cada uno de ellos y ahí, en el resultado final, se valora qué riesgo tiene nuestro paciente de tener o de padecer una úlcera por presión. Si pueden ver la imagen a su derecha en la parte superior, cuando ya tenemos las úlceras por presión, también hay diferentes zonas de nuestro cuerpo en donde son más comunes la aparición, ¿sí? En la primer parte donde aparecen por lo general, hablando de los adultos, ¿sí? La primera zona, que es decir, el 50% de la probabilidad de que aparezcan, son la zona del sacro, el isquion y el trocánter. Pueden ver dónde están ubicados esas zonas, son las zonas de mayor riesgo, es decir, el 50%. La segunda zona son los talones. Los talones por su ubicación y por su prominencia ósea. Y la tercera zona es la zona del occipital, es decir, de la cabeza. En esa zona también eh, eh, hay probabilidades, en tercer lugar, de padecer las úlceras por presión en los pacientes encamados. Y la cuarta zona son los omóplatos, es decir, la espalda, ¿sí? El hueso de nuestra espalda. Esos son los omóplatos, entonces ahí también pueden aparecer úlceras por presión. Estas eh, zonas de mayor riesgo son las zonas de un adulto, siempre hablando de un adulto. ¿Por qué? Porque cambian en niños, tenemos niños, por lo general, bueno, de acuerdo a la edad, en los bebés, la primer zona cambia, digamos, la primera zona no es la zona del sacro y del isquion, sino que la primera zona de aparición, o sea, de riesgo de aparición de úlceras, es en la cabeza. ¿Por qué? Por la estructura del cuerpo del niño, que su cabecita es la de mayor superficie y de mayor peso también, ¿sí? Así recordemos, donde mayor riesgo hay de aparición de úlceras por presión en un paciente encamado es la primera zona, el isquion, sacro y el trocánter. La segunda zona, los talones. La tercera zona, la cabeza, específicamente en el occipital. Y la cuarta zona, en la espalda, en los omóplatos. ¿Para qué les digo esto? Bueno, tengan en cuenta ustedes, recordemos, las posiciones del paciente. Si hay un paciente, por eso se les dio primeramente, se mostró lo que son las posiciones que adopta un paciente en cama. Recuerden la posición supino. Si nosotros tenemos un paciente con úlceras por presión en estas zonas que estábamos hablando, ¿qué quiere decir? Que ha pasado mucho tiempo en la posición supina, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecieron úlceras por presión en la zona sacra, porque tiene una úlcera por presión en los talones y porque tiene una úlcera por presión en el occipital. Entonces a nosotros nos da a entender que pasó la mayor parte del tiempo de forma supina, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la mayor parte del tiempo es otra posición, ya son otros los lugares de aparición de úlceras por presión. Bien. Hay que tener en cuenta que las úlceras
La incidencia de las úlceras por presión se considera como un indicativo de la calidad de los cuidados. Cuando en el principio estábamos hablando de este estudio que se realizó en Argentina en el 2018, las cifras son alarmantes, porque estábamos hablando de que de los pacientes adultos, que recordemos era el 22,5, de ese 22,5, el 48,3% desarrolló la úlcera por presión en los nosocomios, entonces son cifras alarmantes. Y aquí estamos hablando sobre eso, si la incidencia de las úlceras por presión se considera como un indicativo de calidad de los cuidados, es decir, qué estamos haciendo nosotros como cuidadores de la salud, o qué no estamos haciendo para prevenir que las úlceras por presión aparezcan, ¿sí? Y bueno, es decir, la presencia de las úlceras por presión se asocia al aumento de la estancia hospitalaria o estancia institucional, de la carga de trabajo de los enfermeros o de los cuidadores, que muchas veces tenemos nosotros los enfermeros y cuidadores, tenemos muchísimo trabajo, somos uno solo para un montón de pacientes y eso influye, es un indicativo, es un factor de riesgo también para la aparición de la úlcera por presión en una determinada persona. También su presencia se asocia a los costos y con pacientes con una mayor morbimortalidad de los pacientes afectados. Es decir, no solo se asocia la aparición de la úlcera por presión a la cantidad de trabajo del personal de salud, sino de los costos, y se asocia a la mayor morbimortalidad de los pacientes afectados, es decir, de las enfermedades que tengan los pacientes con úlceras por presión. Cuando estamos hablando de una persona que tiene una úlcera por presión, a nosotros ya nos da un indicativo de los cuidados que tuvo esta persona. Nosotros en nuestro trabajo, ya sea en una institución de salud, eso incluye obviamente a los geriátricos, o en hogares de la tercera edad, porque hay una diferencia entre geriátrico y hogar de la tercera edad, o residencia, o en nuestros pacientes que cuidamos en domicilios. Cuando nosotros vemos la aparición de una úlcera por presión, y en esto hay que prestar total importancia, ¿sí? Ya nos da a entender de la calidad de cuidado que estaba recibiendo esa persona. ¿Por qué? Porque por más que la persona tenga muchas comorbilidades, muchas enfermedades, ¿sí? La aparición de la úlcera por presión es ni más ni menos que la calidad de cuidados que estuvo recibiendo, ¿sí? No es que regulación sexual a todo el mundo. Por favor, los primeros seríamos lineamientos de lo que es la regulación sexual. ¿Sí? Y ahí tiene que ver todo lo que veníamos hablando: comunicación, cultura. ¿El micrófono? Si no, no podemos seguir. Gracias. Bien. Estábamos hablando de la incidencia de las úlceras por presión, y ya eso es directamente un indicativo de la calidad de cuidados que recibió esa persona, ¿sí? Muchas veces nosotros en nuestra institución de trabajo o nuestro familiar a cargo tuvo que venir de una internación prolongada y bueno, viene con la úlcera por presión, no es que estaba a nuestro cargo, ya vino con la úlcera por presión, y eso ya nos da un indicativo de lo que, del cuidado que tuvo del cuidado que se le dio, sí. Pero hay un paréntesis en esta cuestión. Estamos hablando de que la úlcera por presión es un indicativo de la calidad de cuidados. Pero muchas veces
En esto se tiene que hacer una salvedad, ¿sí? No siempre es el indicativo de la calidad de cuidado, sino que muchas veces el paciente tuvo que permanecer mucho tiempo en cuidados críticos o no solo en cuidados críticos, sino también otras personas de edad avanzada que tuvieron que estar mucho tiempo en posición supina porque, supóngase, por ejemplo, han padecido una fractura de cadera. Y bueno, y estas cuestiones que hacen que la persona no se pueda movilizar bajo ningún criterio, ¿sí? Especialmente los de cuidados críticos, que tienen que muchas veces la criticidad o la gravedad de la situación hacen a que ni siquiera se pueda mover la persona. Primero, la persona está sedada en cuidados críticos, ¿sí? Y en segunda instancia, por su cuadro de gravedad, no se lo puede movilizar. Y entonces, eh, no vamos a hablar ahora de paciente crítico, ¿sí? Pero se quiere dar a entender de que en esos casos prevalece la importancia de la vida y luego se tratará la lesión si aparece la lesión por úlcera por presión, si apareciera así. Eh, en el otro ejemplo que le di de los pacientes con fractura de cadera, bueno, es importante que, en este caso es importante que la persona permanezca en la posición de cúbito supino para la rehabilitación de esta fractura, ¿sí? Y bueno, en ese caso no se tiene en cuenta que la úlcera por presión es un indicativo de la calidad de cuidado, ¿sí? Pero si nuestro paciente o nuestra persona a cargo no tuvo ninguna de estas características, ahí sí se puede decir que la aparición de la úlcera por presión es un indicativo de la calidad de cuidados que recibió, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos como cuidadores con respecto a las úlceras por presión? Primeramente, nosotros debemos identificar a los pacientes que son potencialmente con riesgos de padecer eh, úlceras por presión, teniendo en cuenta otra vez cuáles son los riesgos de padecer una úlcera por presión y teniendo en cuenta también, valorando los apartados que nos enseña la escala de Norton, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros nos debemos plantear con esas herramientas eh, como objetivo poder identificar a los pacientes eh, con riesgo potencial de padecer úlceras por presión, ¿sí? Luego, mediante eso, vamos a hacer los cuidados de prevención. También como objetivo debemos plantearnos prevenir futuras lesiones en la piel. Es decir, no solamente identificaremos a la persona con riesgos de padecer las úlceras por presión, sino aunque ya aparecieron las úlceras por presión, prevenir futuras lesiones de la piel. Y bien, ahora ya pasamos específicamente a los cuidados de prevención o tratamiento de una úlcera por presión. ¿Por qué dice o tratamiento? Porque ya en sí también los cuidados de prevención, es decir, prevenir para futuras lesiones, eso también se considera como tratamiento de la úlcera por presión. Bien. Uno de los cuidados de prevención es brindar un adecuado aporte nutricional. Ya sabemos que la nutrición influye en todo, específicamente en el estado de la piel. El mantenimiento de la higiene de la piel. Y a esto también se refiere en mantener la higiene de la piel con respecto a nuestros pacientes que usan, que tienen incontinencia y que usan pañal, ¿sí? Si bien el mantenimiento de la higiene se puede tener en cuenta como que nuestro paciente no se ensució, no orinó, no tuvo diuresis o catarsis,
pero muchas veces solamente el uso del pañal genera transpiración y de esa manera estamos interviniendo en lo que es la piel porque con la transpiración sola nada más estamos eh, favoreciendo la aparición de alguna lesión, ¿sí? Aquí dice mantenimiento de la higiene de la piel, ¿sí? No solamente la piel lesionada, es decir, una piel con ya una úlcera, en ese caso se debe cubrir el área, ya vamos a ver cómo se hace la curación o limpieza de la lesión, y aplicamos gel hidratante, como lo son estos famosos el Curapel o hidrogel, ¿sí? Mantenimiento de la higiene de la piel, les estaba diciendo que no solamente con una úlcera por presión o una lesión, sino también cuando no hay todavía lesiones, favorecer, si nuestro paciente tiene incontinencia, favorecer el cambio y recambio de pañal de manera paulatina y para controlar a la piel, ¿sí? Y de esta manera también en el momento de cambio de pañal favorecer la aireación. Otro cuidado de prevención es la movilización adecuada de nuestro paciente, y ahí ya entraría otro tema, que es la correcta utilización de la mecánica corporal de los cuidadores, ¿sí? Para tratar de prevenir lesiones. También lo son cuidados de prevención, las rotaciones posturales. Ya se sabe que un paciente sano que esté encamado, es decir, que tenga prolongada estadía en cama, se debe rotar sí o sí cada 2 horas, ¿sí? Pero de acuerdo a los grados de las úlceras por presión, si posee, digamos, eh, a los grados y a la cantidad de úlceras por presión, se puede rotar cada 1 hora, ¿sí? Y con esto también teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente. Recordemos, en una persona sana y sin lesiones, pero que debe permanecer eh, mucho tiempo en cama o mucho tiempo en silla de ruedas también, las rotaciones pueden ser hasta 2 horas, es decir, cada 2 horas. Pero si tiene muchas úlceras por presión, o dependiendo de los grados o la localización también de las úlceras por presión, se pueden rotar cada 1 hora teniendo en cuenta las otras patologías de la persona. Es conveniente la utilización de dispositivos de apoyo, ¿sí? Ellos son las almohadillas de gel, cuñas de gel, de espuma, de aire, de líquido, protectores de talones, es como lo son las botas de piel de carnero. Estas se usan muchísimo para los talones, son muy efectivas. O las férulas acolchonadas, ¿tá? O de espuma. Los colchones antiescaras, y esto es de vital importancia, porque conocemos mucho del colchón antiescara, pero muchas veces no tenemos en cuenta la alternancia de la presión, ¿sí? El colchón antiescara viene con un motor, que lo que hace ese motor es justamente insuflar y desinflar el colchón antiescara con alternancia de la presión. Nosotros como los cuidadores debemos no solo favorecer el uso del colchón antiescara en las personas que deben pasar mucho tiempo en cama, sino también controlar eso del colchón antiescara. Primero, que funcione ese motor que hace a la alternancia de la presión. Y segundo, cuidar el colchón o buscar o buscar puntos de pérdida de aire, porque muchas veces no nos damos cuenta y el colchón se rompió y nosotros pensamos que estamos ayudando con un colchón antiescara que supuestamente funciona bien, y en realidad si está pinchado lo que estamos haciendo es literalmente favorecer la aparición de una úlcera por presión, porque ese colchón está desinflado, y al estar desinflado tiene esas arrugas de plástico que ayudarían a la aparición de
una úlcera por presión. Otro dispositivo de apoyo son las almohadillas o los aros sacros para las sillas. Estos aros sacros no siempre se utilizan en la silla de ruedas, sino también en la silla común de la persona, ¿sí? Todo para ayudar a que no aparezca una nueva o una úlcera por presión. Y otro cuidado de prevención es limpiar la úlcera por presión en cada cambio de vendaje, si existiera una. Y ahí vemos algunas fotos de los dispositivos de apoyo. Un almohadón postural, el colchón antiescara con el motorcito. Este es un colchón estándar, ¿sí? Es el que más se ve, el más común, pero hay de distintas formas. Todos tienen la misma función de la alternancia de la presión. Ahí vemos lo que es el talón, la férula para el talón hecha de la piel de cordero, la bota de la piel de cordero. Es una piel especial que brinda suavidad y contención para prevenir las úlceras por presión en el talón. También se muestra lo que es el aro sacro para la silla de ruedas o silla común. Lo que hace este aro es justamente, más allá de acolchonar, permitir que no todo el peso esté sobre el isquio ni los trocánteres. Y también se ve lo que es un ejemplo del spray que les decía hoy, del spray de hidrogel o que es el Curapel, que lo que hace es brindar una película de silicona, ¿sí? Para proteger e hidratar la piel. Bien, y hablando de la limpieza o la curación específica de la úlcera por presión, primero tenemos que saber una cosa, que el método de limpieza o curación depende primero del estadio de la úlcera, es decir, de los grados, de los productos que se disponen y el protocolo de la institución de salud donde esté nuestro paciente, o de la indicación médica. Es decir, primero debemos saber que la curación de la úlcera por presión es siempre una indicación médica. Eso está más protocolizado en una institución de salud, ¿sí? Pero si nuestro paciente se encuentra y nosotros lo cuidamos en el domicilio, siempre la indicación de la curación de la escara o de la úlcera por presión es una indicación médica, es decir, debe estar indicada por el médico de cabecera que atiende a nuestro paciente, a nuestra persona a cargo, ¿sí? Entonces, depende de eso, el tratamiento de la limpieza o la curación de la úlcera. Depende de cómo indique el médico y depende del estadio de la úlcera por presión y depende de los productos disponibles en la institución. Debemos saber que no debemos utilizar ni alcohol ni peróxido de hidrógeno porque son citotóxicos para los lechos tisulares, es decir, son tóxicos para la piel. Lo que hacen es una quemadura. Y nosotros, como cuidadores, debemos también tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Esto se suma a lo que son los objetivos también que debemos plantearnos como cuidadores, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que siempre debemos buscar señales de infección en la úlcera, si ya está la úlcera por presión instalada, bueno, y si el médico ya nos indicó la manera de curación o limpieza, de todos modos, tenemos que siempre buscar señales de infección, como pueden ser la supuración, es decir, que segrega líquido,
el aumento del dolor en la persona, nuestro paciente dice que le duele cada vez más, si hay inflamación o enrojecimiento, también si la cicatriz es grande. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos contentos como cuidadores porque apareció la cicatriz, pero muchas veces esta película nueva de la piel es superficial y por dentro continúa una abrasión o un cráter, ¿sí? Entonces, cuando la cicatriz es grande, cuando hay aumento del tamaño de la úlcera por presión, siempre tenemos que tener en cuenta, en cada vez que se hace la curación, en medir o recordar el tamaño de la úlcera por presión. De esta manera vamos a saber cómo va disminuyendo el tamaño, es lo que se busca, pero también vamos a saber si aumenta el tamaño. Y cuando hay incapacidad para sanar, después de un tiempo, si sigue con las mismas indicaciones, al pie de la letra con la indicación, y prevalece todavía una incapacidad para sanar, ¿sí? Si aparece alguna de estas cuestiones que tenemos en cuenta nosotros los cuidadores, siempre avisar al médico para reevaluar o avisar a la familia si estamos cuidando a la persona en el domicilio, avisar a la familia para que dé aviso al médico de cabecera para que haga siempre es bueno una reevaluación, ¿sí?, de la úlcera por presión. Estamos finalizando. Bien. Gracias. Esto es lo que de todo nosotros como cuidadores de personas, como personas que tenemos a otras personas a cargo, deberíamos, lo más importante que deberíamos saber sobre y en cuanto a las úlceras por presión, ¿sí? Yo en este momento, en unos minutitos que nos quedan, quisiera que, si tienen alguna pregunta, puedan activar su micrófono para poder hablar. Hola, buen día. Hola. Buen día, soy Noemí, soy de Entre Ríos. Estaba siguiendo atenta toda la explicación, no vino de más refrescar un poco todo. Lo que te quería consultar, en cuanto a la prevención, ¿es mejor el gel ese o el aerosol o la famosa Platzul? Mira, el Platzul es una crema que tiene antibióticos, que tiene otras propiedades específicas, principalmente la de antibióticos y la de anestésicos, ¿sí? Porque tiene un grado, si vos te pones a leerla, un grado de lidocaína, que es el anestésico local, ¿sí? El Platzul está hecho para otra función, es decir, ya tratar una infección. Si la persona no tiene la úlcera por presión, no debería colocarse Plaxul, porque está hecha con otras funciones esa crema, para otra función específica, ¿sí? Si estamos hablando de prevención, para que no aparezcan futuras lesiones, se debe colocar el spray, ¿sí? Solo el spray. Incluso cuando hay una úlcera por presión de grado 1 o 2 también, donde ya hay abrasión, ¿sí? También solo se debe colocar, igual todo esto es de acuerdo a indicación médica, repito, ¿sí? Pero con lo que vos me estás preguntando con respecto a Plaxul, incluso hasta en esos grados es solo colocar este gel, este hidrogel, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no hay infección, en teoría, y entonces el Plaxul no está hecha para eso. El Plaxul está hecho para tratar otro tipo de lesiones o ya cuando hay Un cuadro más avanzado.
Claro, cuadros más avanzados. De todos modos, siempre esto es una indicación médica, pero en principio, si tenemos a nuestra persona que queremos cuidar, que no aparezca ninguna lesión, no tendríamos por qué colocarle la crema esta que se llama Plaxul. En realidad hay muchas, esta es la marca, ¿sí? La crema es de sulfato de plata. Claro, sí, 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 era eso, digamos, Claro, yo dije la Plaxul como para una crema de referencia, sí, es pero lo que más se justamente, conoce, está bien bárbaro, es lo que claro, más se conoce, la conocemos ujú, de ese modo. Em, claro, pero decirte esto, la importancia es que si no tiene la úlcera por presión, si ni siquiera tiene la, la, la lesión, no colocar esa crema que está hecha para otra cosa. Y si así empezara la úlcera por presión, que es la úlcera de grado 1, el primer estadio o el grado 2, también, si no hay indicación médica de uso de esa crema, no utilizarla. bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar Hola. para orientación, si la clase queda grabada, entonces uno la puede volver a mirar. Sí, 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 Dale, sí. muchas gracias. Dale, dale. Sí. Queda grabada. Sí, queda grabada y se pasa por mail, lunes o martes, junto con las certificaciones, Analia. Y a la gente que preguntó, ¿eh? A partir del 17 del 11 ya la pueden empezar a solicitar, es el jueves, y también se les va a enviar el mail, mediante mail la certificación. Dale, muchas gracias. Te consulto, sigo preguntando, ¿qué hay de esto que en algunas escaras hay, incluso hay indicaciones médicas donde se les puede poner azúcar? Bien, ahí principalmente ya estamos hablando de lo que son las escaras. Recordemos que cuando decimos ya escara, la palabra escara, ya estamos hablando en principio mínimo de una de grado tipo 3, ¿sí? ¿Se acuerdan los grados? O puntualmente una úlcera por presión de grado 4. Y volvemos a la premisa de que la curación de la escara, en este caso, es una indicación médica. Muchas veces también se permite el uso del azúcar como optativo también, porque el azúcar tiene un efecto cicatrizante. Ese es el fundamento, ¿sí? Pero bueno, es una indicación médica. ¿Está? Muchas gracias. Ven. Vení, Gilda, ven. Qué buena, Gilda. ¿Qué tal? Buen día. Canteros Hola, Carolina habla. hola, hola, buen día. ¿Quién habló? Pueden preguntar, está preguntando la disertante. ¿Quién habló? Recién. ¿Qué tal? Buen día. Canteros Carolina habla. Soy estudiante de enfermería acá de Hola, Santa Fe, del anexo Yapeyú. ¿Cómo le va? Hermosa la capacitación, hola, profesora. gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, ya estaríamos finalizando, la hora ha avanzado. Chicas, ¿alguna pregunta más para la disertante? Lo pueden pasar por chat también, si no habilitan el Sí, micrófono, ¿eh?
Viviana, Selene, Paola, Noemí, quieren Natalia. Buen día, profe. Hola. Le pregunto, ¿cuál considera usted que es el método más eficaz para curar una escara grado 3 o grado 4? Bien, como les decía, Natalia, eso depende de la indicación médica. Bueno, primeramente, ya lo sabemos. Y depende también del estadio de, de la, de la úlcera. Vos me estás diciendo un estadio de grado 3 o 4. En realidad, siempre partimos de la base que los cuidados son personales, personificados, ¿sí? Hechos o planteados de manera específica para tratar a esa persona, como por ejemplo Juan Pérez. Si bien los cuidados son y los objetivos de nosotros como cuidadores son estándares, hechos de acuerdo a estudios, en este caso, la curación que vos me estás preguntando, se debe hacer de manera personal para cada paciente, ¿sí? Como todos nuestros cuidados, teniendo en cuenta las características del paciente. Puntualmente sobre la úlcera por presión de grado 3 o 4, y a sabiendas de que es una indicación médica, no va a ser siempre el mismo tratamiento más oportuno para todos, digamos. Es decir, se debe ir probando con la persona. No hay un mejor tratamiento ya estandarizado, perdón. Sí, siempre, por lo general, es una curación de limpieza con solución fisiológica, y después es de acuerdo a la indicación médica y de lo que crea el médico que es conveniente o mejor conveniente para esta persona, teniendo en cuenta muchísimas cosas, como por ejemplo el grado nutricional, y bueno, como les decía yo, los productos disponibles en esa institución o el protocolo de curación de esa institución, ¿sí? Muchas veces puede ser con gasas furacinadas, con iodoformo, y un montón de sustancias, ¿sí? No quiere decir una que sea mejor que la otra. Siempre es de acuerdo a cómo está la persona, y de acuerdo a la disponibilidad que se tenga en la institución o a la disponibilidad que tenga la obra social a veces de favorecer un determinado medicamento. Pero de manera general, la limpieza, primeramente con solución fisiológica o con agua destilada, y luego, de acuerdo al, si vos me estás diciendo una de grado 3 o 4, una solución antiséptica jabonosa, ¿sí? Y luego limpiar ese residuo de la solución antiséptica jabonosa. Y después, la utilización de productos según indicación médica. Recordemos, nunca alcohol ni peróxido de hidrógeno. A ver, voy viendo algunas. Bueno, ahí Sin estuvo preguntando y creo que con esto estuve dando respuesta. Con respecto, bueno, Motoe, no sé cómo se llama, con respecto a utilizar cremas de cualquier tipo para mantener hidratada la piel, sí, justamente sin lesiones, estamos hablando de la piel en general sin lesiones, mantener hidratada la piel para prevenir úlceras por presión. Sí, sí, esto se debe hacer con cremas hidratantes ricas en vitaminas, ¿sí? Cuando estamos haciendo la rotación postural, ahí colocar cremas. Bien, ¿alguna otra consulta? Si no, ya nos estaríamos retirando. Muchísimas gracias a los participantes. Marcelo les habla de Salud Litoral.
Gracias a todos los que estuvieron hoy, fueron mucha gente y otro tanto que lo esperan al video. Si no hay más preguntas, entonces, profesora, muchísimas gracias. De Corrientes, ahí tenés una pregunta de Corrientes, Salinas, Berta. Sí, dice, en fracturas de cadera, ¿qué posición es la más conveniente? Y bueno, justamente es una indicación médica y la persona con fractura de cadera debe permanecer en posición supina y con las piernas ligeramente abiertas, ¿sí? Esto es para favorecer el reposo de la cadera. Para tener en cuenta esto debemos valorar la forma anatómica de la cadera, que es la pelvis, ¿sí? Cómo es, se presenta así en forma de dos platos abiertos. Entonces, la persona con fractura de cadera luego de el tratamiento quirúrgico es una indicación médica que les va a indicar el médico cuidado específico de permanecer un determinado tiempo en forma supina. Y para eso recordemos lo que hablamos hoy de cómo es la forma supina, ¿sí? En el caso de la fractura de cadera, con las piernas ligeramente separadas que no deben cruzarse. Chicas, muchísimas gracias a todas, a todos los que están ahí. La dejamos a la profesora que tiene que ir a trabajar. Licenciada, muchísimas gracias, muy amable por esta exposición, muy amable usted. Un gusto, un placer estar con ustedes hoy, trabajar con ustedes y brindar esta capacitación, ¿sí? Les agradezco a todos por conectarse y a todos los inscriptos que van a estar recibiendo su material, ¿sí? Y nada, sin más, dejo de anfitrión a Salud Litoral y me retiro. Muchas gracias a todos.